Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Para tal fin, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, autor de la misma. Diputada Presidenta, en ausencia del diputado Carlos Peña, le solicito me permita darle lectura a la iniciativa. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 9, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa de proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, ello con la conformidad de la siguiente exposición de motivos. En la concepción más genuina de la justicia, toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna. En México, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Ello según lo instituye de manera imperativa el artículo 1 de nuestra Carta Magna. En este tenor, es necesario señalar que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. En la defensa internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado que les asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros que en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. No obstante lo anterior, las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque en un hecho notorio que existen en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una disminución de su agudez, de sus sentidos e incluso que tienen menor agilidad mental, situación que definitivamente los coloca en una posición de vulnerabilidad. Debido y en consecuencia, proteger sus derechos fundamentales frente a cualquier abuso o exceso tanto del poder público como en el caso de los particulares. Según el Consejo Nacional de Población, para el 2050 habrá 150.8 millones de mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.4 años, la más alta de la historia. Sin embargo, los ancianos tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vida para la vejez en una forma digna. Pues de los más de los 12 millones de adultos mayores que viven en México, hasta el año 2016, el 80% lo hacen en condiciones de pobreza y abandono. Un 16% de los adultos mayores mexicanos sufren algún grado de abandono y maltrato, golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. Además de enfrentar la pérdida de sus capacidades físicas y de ingresos para vivir, los adultos mayores se encuentran en un contexto de violencia y discriminación. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la edad es la tercera fuente de discriminación en el país. Peor aún, es una encuesta levantada por Parametría. El 60% de los entrevistados consideró que la mayoría de los mexicanos ve a este grupo como una carga. Es precisamente este último supuesto el que resulta relevante para la presente iniciativa, pues cuando la violencia, el abandono o la discriminación proviene de una familia, en una gran mayoría descendientes de los adultos mayores, la lesión trastoca fibras aún más delicadas, dado a que la persona objeto de la vejación
Debe además asimilar el daño emocional que le acusan los actos provocados por su integridad, dignidad, salud o patrimonio por un familiar cercano. Al respecto, en el título 13º, capítulo 7 del Código Penal del Estado de Zacatecas, concretamente en el artículo 251, se regula el tipo de abandono de familiares. Sin embargo, en la descripción que se hace énfasis únicamente a los hijos y al cónyuge, agrupando a los demás parientes en el concepto de cualquier otro familiar, por lo que en este contexto se estima pertinente hacer la precisión en este tipo de los ascendientes, los cuales no se han señalado a lo largo de la presente iniciativa. Son blanco fácil del abandono de sus familiares y por lo que tanto de que se les coloque en un verdadero estado de vulnerabilidad. Además de lo anterior, resulta también necesario establecer que no solo en tratándose de menores no representados, sino que también en el caso de adultos mayores, la querella pudiera intentarse tanto con el Ministerio Público como por las instancias o instituciones de asistencia familiar, a fin de garantizar una verdadera representación en el procedimiento y desde luego el respeto de los derechos fundamentales de estas personas en estado de vulnerabilidad. Segundo, por lo anterior expuesto y fundado ante esta soberanía popular, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, mismas que se contienen en el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 251, se agrega un párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero de los 252 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como lo siguiente. Artículo 251. Al que sin motivo justifique incumpla con la obligación alimentaria respecto de sus hijos, cónyuge, ascendientes o de cualquier otro familiar, sin ministrarle los recursos para atender las necesidades señaladas en el artículo 265 y 266 del Código Familiar, se le aplicará prisión de 2 a 5 años y multa de 200 a 365 cuotas. Artículo 252. Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de que las personas ofendidas fueran menores de edad o adultos mayores, la querella podrá ser formulada por el Ministerio Público, la institución de asistencia familiar o la atención a víctimas del delito. El abandono en perjuicio de los menores de edad o adultos mayores que no tuvieron otras u otros familiares que provean a su subsistencia, se perseguirán de oficio y su penalidad será de 1 a 3 años de prisión y multa de 10 a 50 cuotas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará a vigor a partir de un día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Zacatecas, a 29 de noviembre del 2017, quien suscribe, diputado Carlos Peña Vadillo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.